La unción está aquí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Y quiero pedirles con mucho respeto que los que no han apagado el celular lo apaguen. No hay nada más importante que estar en la presencia de Dios en este tiempo. Dios está al cuidado de nosotros, nada va a pasar. Así que debemos descansar, que este tiempo es enfocado en lo que Dios quiere hablarnos y decirnos a cada uno de nosotros. ¿Ya están listos? No, ya tenía aquí, gracias. Gracias. Gracias, Padre, te damos en este momento, te damos gracias porque tú eres real. Gracias porque la presencia de tu Espíritu Santo está aquí. Te pido, mi Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, pónganse su mano sobre su cabeza y vamos a hacer una declaración de fe. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy la unción del Espíritu Santo de Dios se derrama sobre mi cabeza. Estoy listo para recibir ese aceite fresco. Transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿están listos ya? El tema de hoy es la unción está en mí. Muchas veces nosotros hemos escuchado o hemos dicho, uy, ¿qué unción tiene esa persona? ¿Qué unción tiene ese pastor? ¿Qué unción tiene esa pastora? ¿Qué unción cuando habla, cuando ora, me hizo algún poder hay? Lo han experimentado, ¿verdad? O han experimentado esa unción y ese poder en ustedes. Bueno, esa es la unción del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahí todos tienen la hojita para que vayan anotando lo que más Dios le muestra y le habla en el mensaje. Si nosotros vemos los pastores de ovejas en el campo, ellos ungen con aceite, le echan aceite a las ovejitas. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen mucha lana en su cuerpo. Entonces cuando ellas comen, ellas arrancan la hierbita y van muy abajo, arrancan muy abajo, comen muy abajo en la tierra. Y ustedes saben que en la tierra hay muchos insectos, muchos bichitos, y le van subiendo por su boca, por la lana. Y el pastor, para evitar que esos insectos y esos bichos y también los piojos que ella cría por la lana que tiene, se le alojen en sus oídos y las vuelvan locas, le echan bastante aceite en su cabeza y en su cuerpecito para evitar eso. De ahí es que ustedes saben que el rey David, que era un pastor de ovejas, Dios lo llamó pastoreando ovejas, él decía, soy ungido con aceite fresco, pero se estaba refiriendo a la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces vamos a ver hoy, vayan buscando Éxodo 30, que es el pasaje que vamos a ver primero, pero vamos a ver el primer punto, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Bueno, la unción en griego, la palabra griego es crío, que significa frotar con aceite o poner ungüento sobre algo. Y ungir o unción es derramar aceite. Por ejemplo, esta vasija tiene aceite. Si yo la derramo sobre algo o sobre alguien, estoy ungiendo esa persona o ungiendo ese objeto. Y en el Antiguo Testamento vemos que si ungía a un nuevo rey, Dios apartaba a un nuevo rey para que dirigiera al pueblo y mandaban a que lo ungieran con aceite, derramaran aceite sobre él. Se ungía también a un nuevo profeta que se designaba para que fuera el que estuviera conversando, hablando con Dios y le transmitiera al pueblo de Dios lo que Dios quería. Se ungía también, vemos en la palabra, todos los utensilios que se usaban en el tabernáculo de Dios para uso exclusivamente santificado de las cosas de Dios
y del pueblo de Dios. Se ungían también los sacerdotes, que eran también destinados y apartados por Dios para servir y ministrar al pueblo de Dios. Eso es unción. Vamos a ver el punto número 2, los ingredientes del aceite de la unción. Porque el aceite que Dios mandaba a preparar para usar en su tabernáculo tenía unas características. Vamos a Éxodo 30, que ya es el punto 2. Éxodo 30, del 22 al 30, voy a leerlo. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas, mirra, excelente, 500 ciclos. Un ciclo equivalía a 11.4 gramos. Dice, de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de oliva un hin. Un hin es 6.6 litros. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos serán santificados. Ungirás también a Aarón y sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Ahí vemos que Dios manda a Moisés a ungir todas las cosas y a ungir también los sacerdotes, pero manda a que ese aceite de la unción le echara diferentes componentes como canela, mirra, cálamo y casia. Y ahora vamos a ver qué significado tiene cada uno de esos componentes, porque tiene un significado profético para nosotros hoy como iglesia. El primero es la mirra. ¿Saben que a Jesús cuando nació los sabios del oriente le trajeron? Una de las cosas fue mirra. ¿Y qué representa la mirra? Bueno, la mirra representa sufrimientos, pruebas, tribulaciones, y es el precio a pagar por portar la unción de Dios. La canela representa firmeza y estabilidad, y tiene que ver con el carácter del hombre o de la mujer de Dios. Y estos son fundamentos muy importantes para operar en la unción. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a ungir a una persona carnal, porque en un segundo acabaría con todo lo que Dios estaría haciendo. ¿Está claro eso? Amén. Amén. Quiero aclarar también que Dios unge no a los perfectos, sino a los hombres y las mujeres que se dejan moldear por Él. Amén. Amén, Señor. Busquen eso que es muy importante. Al humilde. Pero esto tiene que ver con el carácter, como vimos. ¿Y qué es carácter? Nos preguntamos, ¿qué es carácter? Porque a veces decimos, bueno, ese es mi carácter. Yo tengo ese carácter, desde que nací soy así y yo no voy a cambiar porque ese es mi carácter. El carácter es lo que somos internamente. Lo que verdaderamente somos cuando estamos en privado, cuando nadie nos está viendo. El carácter es cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión, bajo una presión grande. Cómo reaccionamos, o explotamos o estamos tranquilos, pasivos, con paz. Cuando estamos bajo presión, cuando estamos en público o cuando estamos a solas. Ese es el carácter y esa es la base para caminar en lo sobrenatural de Dios. Amén, porque en eso se mueve la unción, en el carácter. Acuérdense que Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros estamos llamados a vivir el carácter de Cristo. ¿Cómo? Haciendo una verdadera decisión por Él. No podemos decir que somos de Cristo siguiendo viviendo con ese viejo carácter, como vimos en los estudios que hemos venido trayendo los martes, viviendo ¿en qué? En la carne.
Un carnal no puede recibir ni caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Tenemos que ser pastoreados por el Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios y formados por Él, para poder tener ese carácter firme en Cristo Jesús y poder vencer las tentaciones que vengan a nuestra vida y las pruebas. El otro escalón representa autoridad divina. Y esto nos enseña que la unción de Dios funciona cuando nosotros estamos bajo la autoridad de Él, en total obediencia a su palabra. El otro componente es casia, que significa doblar, humillarse, hacer reverencia. Y lo vemos en el área también de la adoración y de la oración. Imagínense ustedes, una persona que no ora, que no tiene reverencia y humildad delante de Dios, una vida de adoración, ¿cómo va a ser derramada la unción del Espíritu Santo en esa persona? Es imposible. Y esto también representa humildad. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos unge para que una persona sea sanada, para que un endemoniado sea liberado, para que sea sacada a través nuestro, con el poder de Él, una persona del error del pecado y reciba la salvación en Cristo Jesús y sea parte del reino de Dios, nosotros no nos exaltemos creyendo que la gloria es nuestra, porque la gloria es de Él. Amén. Y lo último, aceite de oliva, representa el Espíritu Santo. Siempre se unge algo exterior, pero ya es algo que Dios está haciendo interiormente. Por ejemplo, vemos que el rey Saúl fue separado por Dios, pero fue ungido para gobernar al pueblo de Israel. Él iba a gobernarlo civilmente, pero a través de la palabra de Dios. Tenía que estar en obediencia a la palabra de Dios. También David fue ungido y separado para ser rey de Israel. Amén. Amén. Solo es un propósito de Dios. Cuando Dios separa a alguien y lo manda a ungir, es algo que ya Dios está haciendo internamente y se hace externamente, como algo de que visualmente nosotros estamos diciendo, esto Dios lo está apartando, lo está cubriendo, lo está protegiendo para un servicio santo para Él. Vamos al punto 3, que es la unción en Jesús. Y eso está en Lucas 4:18. Si lo pueden ir buscando, pero quiero compartirles una anécdota que me pasó hace algunos años y es sobre la unción. Yo conocí a un muchacho que él cantaba, ¿de qué canta? Una voz espectacular, una melodía inigualable, una entonación, algo, es un don que hay en él, una habilidad que Dios puso en él. Entonces, en ese tiempo, por una emisora cristiana, estaban convocando a un concurso de canto, que mandaran un demo de un pedacito de una canción que la persona cantara, y el premio iba a ser la mejor voz, la mejor entonación. Le iban a dar la oportunidad de grabar un CD gratis. Entonces este muchacho hizo su demo, lo mandó y todo, esperando. Él dijo, yo voy a ganar, porque yo soy la mejor voz. Yo sé que soy el mejor que entona. Y pasó el tiempo y él no recibió ninguna contestación, pero entonces por la radio empezaron a dar el ganador. Quién había sido el ganador y ponían el demo, que se ganó, grabaron un CD gratis. Y él se enojó cantidad. Me dijo, yo voy a ir a donde llevé el demo en la emisora a pedirle cuentas a ver por qué no fui yo el que gané, si yo soy el mejor. Y él fue. Y cuando regresó más bravo todavía. ¿Y qué te dijeron? Bueno, me dijeron que yo sí tengo excelente voz, excelente entonación, mi demo fue espectacular, pero no tengo unción. ¿Cómo van a decir que yo no tengo unción? Él no entendía que él no tenía unción, pero no entendía qué era la unción. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de un orgullo tan grande, de una arrogancia tan grande, que inclusive cuando cantaba no podía detener a escuchar la presencia de Dios
Porque yo se lo decía muchas veces, detén la música, escucha la presencia de Dios, lo que te está hablando el Espíritu Santo de Dios y ministra al pueblo. No, eso no se puede hacer porque técnicamente no se puede parar la música porque eso no puede ocurrir, tú estás mal, eso no es así. Y Dios sí hace eso así. Porque tenemos que dejar que la unción fluya, pero una persona llena de egocentrismo, llena del yo, llena de orgullo, no puede ser usado por Dios, ni Dios puede derramar la unción sobre esa persona. Y eso le pasó al rey Saúl. El rey Saúl fue escogido por Dios. Su casa iba a seguir la genealogía de reinado. Sobre el trono Dios le prometió que iba a estar sus hijos, sus nietos, pero era un hombre lleno de arrogancia, lleno de orgullo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él empezó a profetizar igual que los profetas, pero él se apartó de la voluntad de Dios, haciendo lo que bien le parecía a él. Dios le decía que hiciera una cosa y él hacía la otra. Y eso fue la consecuencia, ustedes saben, fue cortado de reinado, fue cortado del trono, pero no solo él, trajo consecuencia de muerte porque toda su familia murió. Todas las promesas que Dios el Padre le había hecho, se fueron a la borda por la arrogancia y la soberbia que había en el rey Saúl. Y yo quiero que hoy ustedes digan en su corazón, Señor, líbranos de eso. Líbranos de eso. Y tenemos la unción en Jesús. Y vamos a ver ahí en Lucas 18, porque Jesús es el modelo que nosotros debemos de seguir, el espejo donde nos debemos de mirar. Dice que él se levantó en la sinagoga, porque Jesús iba el sábado a la sinagoga y se reunía en la sinagoga, que se reunían a leer la palabra de Dios. Dice, y se levantó y empezó a leer el libro de la ley en el profeta Isaías. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año del favor del Señor. Y cerró y dijo, y hoy se ha cumplido esta palabra, o sea, en él. Amén. Jesús fue ungido, no con un aceite así, sino fue ungido con el mismo Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Y todas las obras que él hizo fue por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él aquí en la tierra dice que estuvo en total dependencia. Él no hacía nada que no le dijera al Padre que hiciera. Él no hacía nada aquí en la tierra, una obediencia total. Y a partir de su muerte y de su resurrección, toda la persona que ha nacido de nuevo, según el agua, por agua la palabra limpia, y por el Espíritu, la regeneración, un nuevo nacimiento dentro nuestro, es ungida con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque es la promesa que hay en la palabra. Y dice que Jesús dijo, para hacer cosas aún mayores que yo, porque yo voy al Padre. Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él era uno solo, haciendo la obra del Padre. Ahora es en cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido ungidos con ese aceite fresco, con ese poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero vamos a ver ahora, en el punto 4, que existen dos tipos de unción. Y la primera es la unción personal. O sea, hay una unción personal y hay una unción corporal. La unción personal de cada uno de nosotros es la que tenemos según nuestro llamado, según los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y esa unción del Espíritu Santo nos guarda, dice la palabra, del error y nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de verdad en nosotros. En el libro de Hechos de los Apóstoles vemos diferentes acontecimientos. Y uno de ellos es que dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, pero Dios ya los tenía apartados. Ellos fueron apartados por la iglesia, ungidos para ir a hacer la obra misionera en distintos lugares. Y vamos a hacer una salvedad porque Pablo, acuérdense que era un religioso, un tremendo religioso, guardador de la ley, de los 5 primeros libros. Él fue enseñado, podemos decir hoy en día, en la crema innata, en la mejor universidad, a los pies de nada menos y nada más que de Gamaliel.
Él era orgulloso de lo que sabía, era un hombre muy arrogante, muy soberbio, lleno de orgullo por el conocimiento que tenía. Y miren, no es malo el conocimiento, no es malo los estudios teológicos, porque yo he estudiado. Pero eso, la unción del Espíritu Santo no se recibe con estudios teológicos, no se recibe con conocimiento, porque la misma palabra dice que el conocimiento envanece, llena de orgullo y embota los sentidos de la persona, y no puedes tener tus oídos y tus ojos espirituales abiertos para recibir lo sobrenatural de Dios, porque la palabra de Dios no es para ser entendida ni aprendida de memoria, es para ser revelada a través del Espíritu Santo. Iglesia, ¿quién dice gloria a Dios? ¡Aleluya! Y Pablo era un hombre religioso. Imagínense que él empezó a matar a los cristianos. Él los empezó a perseguir y a matar, y pedía cartas a los gobernantes para ir detrás de ellos y matarlos. Pero él tuvo un encuentro con la verdadera unción, con el Dios vivo y verdadero en medio del camino, y le dijo: Pablo, estás persiguiéndome a mí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese hombre tuvo que pasar ceguera de la vista para que sus ojos y sus oídos espirituales fueran abiertos y él pudiera recibir. Y dice la palabra que él estuvo 3 años siendo pastoreado en el desierto por el Espíritu de Dios. O sea, todo el conocimiento que ese hombre tenía no le sirvió de nada cuando tuvo el encuentro con el Dios de los cielos. Amén. Y fíjense cuál era la unción que había sobre Pablo después, que cuando llega a la isla de Malta, dice que una serpiente lo muerde, y era una serpiente venenosa. Dice que los nativos de allí estaban esperando de un momento a otro que cayera muerto. Y cuando ellos vieron que pasó el tiempo y nada pasaba con Pablo, decían: es un Dios, es un Dios. Y entonces ahí, bueno, lean ese pedazo para que vean lo que él les dijo a los nativos. Pero dice también que la unción que había en su cuerpo era tanto que se impregnaba en su ropa, y llevaban los paños de la ropa de Pablo y los delantares y los ponían sobre los enfermos, y las enfermedades salían de ellos. Y más, dice que los espíritus inmundos, los demonios, salían de la gente. Cuando Pedro recibió la llenura del Espíritu Santo, después de ser un cobarde que negó a Jesús, dice que él, cuando se paró a predicar una palabra, la leen ahí en Hechos igual de los Apóstoles, una palabra llena de poder, una palabra sin disfraces, sin añadirle nada, sin nada para entretener a la gente. Cristo crucificado y muerto y resucitado. Dice que se convirtieron más de 5,000 personas ese día. ¿Y cuál era la unción que había sobre Pedro también? Que dice que sacaban a la calle los catres, las camillas de los enfermos, para ver si cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro los sanara. Aleluya. Y esa es la unción que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. De nosotros depende, en la relación de santidad y obediencia al Señor, y de limpiar esta mente carnal, que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento de bendición al reino de Dios. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y la otra es la unción corporal. Acuérdense que la primera es la personal y la otra la corporal. Y la corporal es la que, como cuerpo de Cristo, como estamos aquí ahora, es derramada cuando todos unidos adoramos y alabamos a Dios, lo que estábamos haciendo hace unos momentos. Esa unción, pon atención, no la puedes encontrar en tu casa diciendo: yo voy a ver ahora un tiempo de alabanza y adoración, o un servicio de una iglesia en mi casa por la televisión. Esa unción no la puedes encontrar ahí. Esa unción no la puedes encontrar en tu carro cantando una canción al Señor. Es la unción corporal, cuando el cuerpo de Cristo se reúne a adorar y a alabar como iglesia. Amén. Por eso es muy importante, escuchen bien, que cuando usted entre por esa puerta, venga ya desde afuera con expectativas de recibir algo de Dios. Amén. Con expectativas de recibir un milagro. Hoy es el día que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Hoy es el día que Dios va a sanar mi cuerpo. Hoy es el día que yo voy a recibir una palabra de vida que me imparte y cambie en mi vida. Y no solo eso, que yo pueda también con mi cambio impactar
impactar la vida de los que están al lado mío. Amén. 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 Siempre debemos de venir con expectativas. ¿Por qué? Yo sé que eso no pasa aquí, pero hay lugares que la gente llega a la iglesia a reunirse y entran como si fueran a ponchar la tarjeta en el centro de trabajo. ¡Pam! Me siento, pero yo no espero recibir nada de Dios. A la vez, escuché la palabra, qué bueno, me tomé el café y me fui. No hubo cambio ninguno, porque no vienes con expectativas de recibir. Y lo otro, que también es el principal obstáculo de que la unción se manifieste en nosotros, es la familiaridad con el hombre o la mujer de Dios que está impartiendo la palabra. Que es tan familiar que no tienes nada que aprender de esa persona. Crees que es tan familiar para ti que no te tiene nada que enseñar. Y cuando alguien se para aquí, se para a hablar la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces, tenemos que respetar la unción que hay en los demás, no tomarla livianamente. Otra cosa muy importante es la reverencia en el tiempo de reunión en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Porque nosotros somos la iglesia, pero hay un lugar que Dios aparta, y en este momento es este, para reunirnos. Siempre desde el Antiguo Testamento le mandó al pueblo a hacer un tabernáculo. Primero era de tela, después fue de madera y después fue el templo de Salomón. Y siempre ha mandado un lugar para reunirse. Ahora tenemos este es la casa de Dios. Cuando nos saquen de aquí para otro lugar, va a ser el otro lugar. Pero la reverencia, por favor, apague el celular antes de entrar o déjelo en el carro. Porque cuando uno no respeta la presencia de Dios, nada puede ocurrir en tu vida o en mi vida. Cuando estamos en este lugar recibiendo la adoración, adorando a Dios, recibiendo su palabra, no estemos levantándonos cada un minuto a ir al baño, a tomar agua. Mira, si le cae sed, traiga un poquito de agua. Y si tiene muchas ganas de orinar, no tome agua antes de llegar. Tenga este tiempo respetando la presencia de Dios. Cuando vamos a donde un doctor, cuando vamos, si tenemos que encontrarnos con el presidente de este país, no, espérate que me voy a orinar, espérate que me están llamando por teléfono. Eso es una falta de respeto a la presencia de Dios, a la unción de Dios. Igualmente llegar tarde, cuando ya se está acabando la adoración o cuando ya se acabó. O a veces cuando va a empezar la prédica es que llegamos. Si no llegamos tarde al trabajo, si no llegamos tarde a ninguna cita, ¿por qué tenemos irreverencia de llegar tarde? Están hablando con el de al lado, hacer un chiste. Mire, llegue temprano. Siempre hemos dicho como pastor, esto está abierto desde las 10 de la mañana, listo. Pero lleguen a las 10:30. Hagan como hacen todos aquí, muchos hermanos. Se llegan y tienen un tiempo de oración. Se doblan ahí delante del asiento o sentados o se van a orar aquí a esta parte, intercediendo. ¿Por qué? Porque a la presencia de Dios no se entra livianamente. A veces usted dice, yo no recibo nada, desde al lado mío está gloria a Dios, está llorando, ha sido tocado y yo no. ¿Por qué? Porque no entras a la presencia de Dios. Como decía el rey David, el salmista, entren por su puerta con alabanza, con regocijo, con gozo, con acción de gracias, esperando recibir algo de Dios. Y vemos un ejemplo que tenemos léenlo después, en Marcos capítulo 5. Muchos saben de esta historia, pero hoy viene muy bien a colación. Dice que había una mujer que tenía flujo de sangre. Esa mujer tenía menstruación 12 años. Las mujeres saben lo que es eso. Imagínense, 12 años con menstruación sin parar. Esta mujer estaba en la ruina. Seguro que ya no tenía ni dónde vivir, porque dice la palabra que ella había gastado todo lo que tenía en médicos y aún le iba peor. Pero ella escuchó hablar de Jesús. Y yo pensaba, bueno, ¿qué escuchó hablar? Ella escuchó que había sanado al paralítico, que le había dado vista al ciego, que había levantado al cojo, que había resucitado al hijo de la viuda, que había multiplicado los peces y los panes. Y ella dijo, yo tengo que conocer a ese hombre, aún en la condición que ella estaba, que era una mujer inmunda por la ley. Ella no podía acercarse donde había personas, porque ella podía ser apedreada y muerta si la descubrían. Y así como estaba, anémica, ojerosa,
malolienta, porque en aquel tiempo no había almohadilla sanitaria como tenemos hoy las mujeres. Lo que habían eran trapos, que los llama la Biblia trapos de inmundicia, que tenía que lavarlo. Estaba malolienta, esa mujer estaba casi que, me imagino que arrastrándose. Llegó y vio la multitud y vio a Jesús. Pero ella decía, pensaba con su mente, si tan solo tocares el borde de su manto, seré sana. Ella no estaba ni esperando que Jesús orara por ella. Ella no estaba esperando y por eso no lo hizo. Que Jesús